dos conceptos importantes: dispersión y exactitud. Estos dos conceptos los asociaremos cuando entreguemos la solución a un problema, porque debemos caracterizarla en esos sentidos. También veremos los diferentes tipos de error y cómo se manifiestan tanto en los datos como en los procesos y como en la solución. Uno de los aspectos más importantes es garantizar que la solución que nosotros obtuvimos es buena y confiable. Para ello, el concepto de exactitud lo que busca es establecer qué tan cerca estamos de ese valor deseado, de ese valor soñado. Este problema es un problema que generalmente no se mide desde el punto de vista numérico, sino desde el punto de vista teórico, como lo veremos más adelante. Al obtener una solución a un problema dado, es importante adicionar argumentos a los de exactitud que tengan que ver con la dispersión. Es decir, tenemos que argumentar cuál es la cantidad de cifras significativas que ese valor numérico que representa la solución tiene. Esto es muy importante porque entonces, dada la solución a un problema, tenemos que presentar argumentos de exactitud y argumentos de dispersión. Para diferenciar los conceptos de exactitud y dispersión, utilicemos un ejemplo planteado por Chapra en su texto Métodos numéricos para ingenieros. Se supone que estamos disparando a una diana y el centro de la misma es el blanco. En el primer caso, observamos que los tiros están todos muy cercanos al blanco y al mismo tiempo están muy juntos entre sí. Podríamos decir que es exacto por la cercanía al blanco y no disperso porque los tiros están muy agrupados. En el siguiente ejemplo, observamos todos los tiros muy agrupados, pero lejos del blanco. En este caso es no disperso, pero inexacto. En el tercer caso, observamos que están demasiado dispersos, a pesar de que uno de los tiros le pegó al blanco. En este caso, es disperso y exacto. En el último caso, pues, los tiros están completamente dispersos y ninguno le pegó al blanco, por lo tanto es disperso e inexacto. Con el objetivo de conocer un poco más en detalle los diferentes tipos de error, vamos a hacer una pequeña clasificación. Hablaremos de errores inherentes, de propagación y de truncamiento. Entremos en detalle. Uno de los errores más importantes es el error de propagación debido a la importancia que tiene este en la solución de un problema. Una definición básica podría ser la siguiente: si tenemos unos parámetros de entrada en una operación, estos parámetros fueron el resultado de otras operaciones previas, entonces traen un error. Al efectuar la operación, el número resultante o los valores resultantes también generan un error por la incapacidad que tiene la máquina de almacenar infinitas cifras, y este valor debe ser ajustado con un número finito de cifras de acuerdo con el tipo de redondeo que estemos trabajando. Entonces, en cierto sentido, el error de propagación es el resultante de la acumulación de errores históricos más el error de los valores actuales. Esto hace que este error sea supremamente importante de analizar y percibir en los procesos de computación. Otro error muy importante es el error de truncamiento. Este error resulta de utilizar una aproximación que se obtiene al suspender un proceso antes de que éste se complete. Es decir, el proceso teóricamente tiene infinitos pasos o muchos pasos y tenemos que suspender el proceso antes de que él llegue al término.
Esto es muy común, sobre todo porque desde el punto de vista algorítmico, a veces no es necesario llegar a aproximaciones tan contundentes y podemos suspender el proceso. Pero al suspenderlo utilizamos una aproximación del valor que esperamos obtener. Vamos a trabajar con este tema y vamos a discutirlo con mayor detalle en un proceso posterior. Para entender de manera adecuada cómo funciona el error de truncamiento, vamos a utilizar la serie de Taylor. La serie de Taylor se utilizan para estimar el comportamiento de la función en un intervalo, sobre el cual se conoce el comportamiento de un punto de dicho intervalo. Ese comportamiento está expresado por el conocimiento de la función y todas sus derivadas. Veamos cómo es. La función f se estima entonces como un polinomio, que va a ser el polinomio de Taylor, más un resto. Ese polinomio está expresado por la combinación de la función con la primera derivada, con la segunda, con la tercera y sucesivamente, tal como se observa en la diapositiva. Observe que el error está siendo planteado como el resto de términos que se dejaron de sumar a dicho polinomio. Entonces, en cierto sentido, partimos el comportamiento de la función en dos aspectos. Una parte del polinomio se utiliza para aproximar el valor y otra segunda parte para estimar el error. Ahí vemos cómo se observa el error de truncamiento, porque suspendemos el proceso en una parte, que es la parte de estimación, y el error lo estimamos con la siguiente parte. Cuando el comportamiento del polinomio se hace alrededor de x igual a 0, ya decimos que el polinomio de Taylor se convierte en un polinomio que se llamará Maclaurin. Discutiremos esto con un ejemplo que veremos a continuación. Supongamos que queremos calcular el valor de e a la 0.4 con un número de decimales correctos, en este caso supongamos que 5. Primero entendamos la pregunta. ¿Qué significa obtener 5 decimales correctos? Significa que el error absoluto debe ser menor que 0.5 por 10 a la menos 5. Si fueran cifras significativas tendríamos que calcular el error relativo y en ese caso la cota del error sería 5 por 10 a la menos 5. Bueno, lo primero es entender que e a la x se puede expresar en serie de Taylor. Ahí la tenemos, la serie de Taylor expresada para e a la x. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a obtener aproximaciones. Primero tomamos el primer término, obviamente sustituyendo en 0.4, luego el segundo término, que en este caso sería 1 más x, sustituyéndolo en 0.4. Como ya tenemos dos aproximaciones, podemos calcular el error. De manera sucesiva calculamos ya no con dos términos, sino con tres, luego con 4 y a medida que vamos avanzando vamos calculando el error hasta que lleguemos a un momento en que el error absoluto sea menor que 0.5 por 10 a la menos 5, porque son 5 decimales correctos.